Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre los elementos y los factores del clima. Para comenzar esta clase, primero tendremos que ponernos de acuerdo con algunos conceptos básicos. Cuando hablemos de clima durante la clase, nos referiremos a las condiciones promedio del estado del tiempo de un lugar o región que son calculados a lo largo de varios años y gracias a la recopilación de datos geográficos. Cuando digamos clima, no vamos a hablar de la situación en la que se encuentra el día, es decir, no vamos a decir, hoy tenemos un clima soleado, no tenemos un clima nublado, no tenemos un clima lluvioso, porque estaríamos errando en la definición del uso en el uso de la definición de clima. El clima es, pues, el tiempo constante que tiene un lugar y que nos permite definir las diferentes regiones naturales del mundo. Hemos visto en clase el concepto de selva, bueno, la región natural de la selva, de la sabana, la estepa, la pradera, el desierto, el bosque, la taiga, la tundra y los hielos perpetuos. Cada una de estas regiones naturales tiene un clima característico que ya se revisaron. Por lo tanto, a eso es a lo que nos referimos clima, a la característica del estado del tiempo que se mantiene durante toda la existencia de una región natural si es que no hay un cambio importante. Entonces, cuando decimos el estado del tiempo, en ese momento sí estamos hablando del registro de los elementos que cambian rápidamente durante el día. Es decir, si decimos que está soleado, estamos hablando del estado del tiempo de un día específico de una región. Cuando hablamos de clima, hablamos de las características, de la temperatura, etcétera, que se mantienen a lo largo de toda la existencia de estas diferentes regiones naturales. Muy bien. Entonces, al estudiar el clima se tienen en consideración dos aspectos diferentes. Esto es importante apuntarlo, por favor, jóvenes. Tenemos los elementos del clima, que son características observables y la calidad más importante son medibles del clima. Es decir, todo elemento del clima es algo que se puede observar y que se puede cuantificar. Por ejemplo, estos elementos tenemos la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, la dirección y la fuerza de los vientos y la cantidad de nubes. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar un poquito más estos. Cuando hablamos de humedad, la medimos en gramos sobre metro cúbico, es decir, en un cuadro de 1 metro por 1 metro por 1 metro, imagínense un cubo de esas dimensiones, ¿cuántos gramos de agua existen en ese cubo? Entonces ahora vamos a suponer que en el atmósfera podemos dividirla en secciones cúbicas y ahí podemos separarla de la realidad para poder ver cuánta humedad tiene. La humedad entonces es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Es decir, no estamos hablando de agua en su estado líquido, sino en su estado gaseoso. Todo lugar que tenga presencia de agua con posibilidad de calentarse y evaporarse es fuente de humedad. Es decir, ¿de dónde surge este vapor de agua? Pues de cualquier cuerpo, como cualquier cuerpo de agua, como un lago, un río, etcétera, o incluso de la tierra húmeda, de las plantas, de la lluvia. Todo esto, toda esta presencia de agua que se puede evaporar es una fuente de humedad. La humedad se divide entre humedad relativa y humedad absoluta. La humedad relativa es, si recuerdan ustedes en su concepto, cuando vimos el concepto el concepto de densidad, pueden recordar cómo se habló de cómo en el espacio molecular puede caber materia. Es decir, en la materia misma tenemos la división de moléculas que no están completamente llenas. Es decir, existe vacío incluso en las partes más pequeñas de la materia. Entre este vacío de molécula, entre este espacio entre que existe una molécula y otra molécula, puede caber una molécula de agua, sin que se pueda notar en el ambiente. Es decir, que si se condense. Esa es la relatividad de la humedad. Entonces la humedad se refiere a que en el espacio, en la atmósfera, en los gases que nos están rodeando constantemente, tenemos presencia de agua, pero agua que no es visible ni que se puede palpar como tal. Entonces, una vez que estos espacios vacíos entre las moléculas de los elementos que componen la atmósfera se llenan,
empiezan a saturarse y empiezan a arrojar el agua, por así decir, fuera de esta mezcla de gases. Esto hace que el agua se empiece a condensar y se empiecen a formar nubes. Es entonces cuando hablamos de la humedad absoluta. La humedad absoluta es la presencia de condensación del agua porque los demás elementos como el oxígeno, el dióxido de carbono, que ya están presentes en la atmósfera, ya no pueden almacenar más agua dentro de ellos. Y es cuando empieza a generarse la formación de nubes. Esto también nos lleva a el elemento de la cantidad de nubes. La cantidad de nubes se miden no tanto contando nube por nube, sino por la cantidad de nubes que estén en el espacio, en el cielo. Así nos lleva a estas escalas que la medimos en octavos, es decir, dividimos el cielo por pura observación y lo definimos en 8 pedazos. Si un octavo de este cielo está cubierto, usamos este símbolo: 2 octavos, 3 octavos, 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos, 7 octavos, 8 octavos. Y finalmente, cuando tenemos el cielo oscurecido, es que no puede pasar ningún rayo de luz por la cantidad de nubes que existen ahí. Es también una manera de contabilizar las nubes. Después tenemos el elemento de la temperatura. La temperatura es la magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general. La temperatura se mide en grados Celsius, que es la medida que utilizamos más comúnmente aquí en México. Tenemos los grados Fahrenheit, que se usan mucho en Estados Unidos, y tenemos los grados Kelvin. ¿Qué son los grados Kelvin? Bueno, pues déjenme les explico primeramente cómo funciona la temperatura. La temperatura es el movimiento de partículas que son parte de un sistema. Es decir, vamos a regresar de nuevo al concepto del átomo y recordarán que el átomo estaba en constante movimiento. Es decir, todo lo que compone la realidad está en un constante movimiento que, aunque no podamos observar, existe. Este movimiento genera calor, es decir, es lo que nosotros percibimos como el cambio de la temperatura. A mayor movimiento existe mayor temperatura. Es decir, mientras más se mueva podemos registrar mayores grados Celsius o Fahrenheit. Sin embargo, existe una temperatura en la que se vuelve tan frío un objeto que se deja de mover la materia. Todo se paraliza. Ese movimiento es una temperatura tan baja en grados Celsius que se tuvieron que crear unos nuevos grados, es decir, los grados Kelvin. 0 grados Kelvin es el punto en el que toda la materia se deja de mover y no existe temperatura alguna. Muy bien, ahora continuemos. Los elementos del clima. Tenemos ahora la presión atmosférica. La presión atmosférica se mide en pascales, pero ustedes van a decir, bueno, ¿qué es la presión atmosférica? Vamos a regresar nuevamente al concepto de la densidad. La fuerza que ejerce una columna de aire de la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Eso es presión atmosférica. Pero pues esto es un texto que es difícil comprenderlo a primera vista. Ahora vamos a regresar al concepto de gravedad que vimos también y al de densidad. Recordemos que la fuerza de gravedad es aquello que atrae todo hacia el centro de la Tierra. Y recordamos también que la densidad era la cantidad de materia contenida en un espacio de volumen. Entonces, dijimos en ese momento que los gases tienen una densidad menor y por eso es que se encuentran en la capa más externa del planeta, por encima de la corteza terrestre, y está compuesta en su mayoría de gases. Bueno, pues recordemos en este momento que en ningún momento del día nosotros nos encontramos en un vacío. Es decir, siempre estamos nadando entre gases, entre oxígeno, entre carbono y todo este tipo de divisiones de gases. Entonces, estos gases, los más densos, son los que se encuentran más cerca a la corteza terrestre. Es decir, es como si estuviéramos aplastados con mayor densidad cerca de la corteza. Mientras nos alejemos de la corteza, estos gases van a ser los menos densos, es decir, los que tienen menos materia por volumen. O sea, que estaríamos más libres. Entonces, mientras más nos encontremos en una altura superior a la del nivel del mar, menor presión atmosférica va a existir. Es por eso que se menciona que la presión atmosférica es inversamente proporcional a la altitud. Mientras más alto, habrá menos presión, es decir, habrá menos presencia de gases. Es por eso que cuando la gente escala el monte Everest necesita llevar oxígeno en tanques, puesto que el oxígeno deja de existir a la altura del monte Everest, ya no hay tanto oxígeno como el que necesitamos los humanos al respirar. Es decir,
Una bocanada de aire no va a ser igual, no va a tener la misma cantidad de oxígeno a la cima del Monte Everest que lo va a tener cuando van a la playa. Muy bien. El último elemento del que vamos a hablar es la dirección y la fuerza de los vientos. La dirección y la fuerza de los vientos se miden por kilómetros por hora, es decir, cuánta distancia, cuántos kilómetros puede avanzar el aire y en cuánto tiempo lo mueve, es decir, en cuántas horas se mueve. El viento son masas de aire en movimiento. Ya vimos que el viento se mueve gracias a la rotación de la Tierra. Es decir, si la Tierra está girando constantemente y los gases son algo que existe, estos gases se tienen que también mover junto con la Tierra. Sin embargo, se mueven un poquito más despacio en comparación a la velocidad de la rotación de la Tierra. Pero sin embargo, se mueven. Pero como nosotros estamos parados en la Tierra, no percibimos el movimiento de la Tierra, sino percibimos el movimiento del aire. El aire se traslada verticalmente y el aire se traslada verticalmente y se puede detectar gracias a estos aparatitos que vemos en algunas casas, donde cuando sopla el aire podemos ver en qué dirección está moviéndose, ya sea si está yendo para el sur, para el norte, para el este o para el oeste. Sin embargo, también tiene un movimiento vertical. Digo, ese es el movimiento horizontal, el de a cualquiera de los puntos cardinales, como nosotros estamos parados en la Tierra, así es como lo percibimos horizontalmente. Sin embargo, el aire también tiene una traslación vertical, es decir, por así decirlo, de arriba hacia abajo. Y estos son corrientes ascendentes o corrientes descendentes. ¿A qué se debe que el aire también se mueva de arriba hacia abajo? Bueno, pues esto es gracias al cambio de su temperatura. Cuando el aire se calienta, se dilata, es decir, pierde, pierde su... El aire se expande y pierde su densidad. Entonces es como en el manto de la Tierra, como les había recordado. En el manto los objetos se calientan, pierden densidad y suben. Es lo mismo que el nivel de la corteza terrestre con la atmósfera. Los aires se calientan, pierden densidad, puesto que se expanden, es decir, aumentan el volumen, pero no aumentan la masa. Entonces suben, pero al momento de subir se empiezan a enfriar y vuelvamente se contraen, o sea, vuelven a hacer que el volumen se vuelva más chico con la misma cantidad de masa, entonces vuelven a bajar. Este cambio de temperatura es lo que permite que el viento se mueva verticalmente, es decir, de arriba hacia abajo, ascendente o descendentemente. Muy bien. Ahora, otra de las maneras en las que podemos estudiar el clima, fuera de esos elementos, son los factores. Favor de tomar apuntes de toda esta diapositiva. Nos dicen, las condiciones geográficas del paisaje, es decir, los factores del clima son latitud, ya vimos que latitud, longitud, altitud, son conceptos que ya hemos revisado. Las corrientes oceánicas también son factores del clima, también las vieron ustedes, hicieron un resumen sobre por qué se mueve el agua del planeta, también tiene que ver con el movimiento de rotación de la Tierra, así como con la Luna y el cambio de temperatura en el agua. La distribución Tierra-Océano, es decir, dónde encontramos continentes y dónde encontramos océanos. La circulación atmosférica global. Este concepto es el movimiento del aire atmosférico a gran escala. Es decir, ya vimos que un elemento del clima es la dirección y fuerza de los vientos, pero cuando hablamos a nivel global, se comportan de maneras similares durante el año los aires. Es decir, ya sabemos que en cierta temporada podemos encontrar masas de aire caliente moviéndose por tal lugar y masas de aire frío moviéndose por otro lugar. Esto se le conoce también como los frentes fríos, así como también como a la formación de los huracanes en la temporada de huracanes, porque ya sabemos que masas de aire caliente y masas de aire frío chocan en ese tiempo del año. La orografía es la descripción de las montañas y también es un factor del clima. Y el albedeo, que es, para este concepto, quiero que se imaginen ustedes que cuando el Sol manda sus rayos a la Tierra y la choca contra cualquier objeto, o sea, decimos objeto como ustedes, un edificio, un carro, el mismo suelo, un árbol, etcétera, esta luz choca contra ese objeto y a la vez rebota, pero el objeto absorbe una pequeña cantidad de la luz. Entonces, el albedeo es la radiación de vuelta a la atmósfera por la superficie terrestre. Es decir, es qué cantidad de sol regresa o qué cantidad de luz solar regresa al objeto. En los lugares como el Polo Norte, el albedeo es muy bajo porque los hielos absorben poco calor, poca radiación del sol
y arrojan lo demás a la atmósfera. Por eso es que los hielos se mantienen congelados. Mientras que en las regiones ecuatoriales el albedo es un poquito más fuerte. Es decir, los árboles, el agua, los animales, las plantas, las personas absorben más luz solar y por eso es que en estas regiones son un poquito más cálidas. Muy bien. Todo esto nos lleva a la clasificación climática de Köppen. Creada por Vladimir Köppen, se basó en el estudio de la temperatura y la precipitación acumulada para llevar a cabo su propuesta. Es decir, él dijo, bueno, en el mundo encontramos diferentes temperaturas en diferentes lugares, pero si yo me encuentro, digamos, en Estados Unidos, en Oklahoma, tengo una temperatura constante a lo largo del año. Es decir, lo que les había dicho, el clima, tenemos un clima constante. Y si me muevo, no sé, a Tabasco, en México, también voy a tener un clima constante a lo largo del año, pero es diferente al que ya estaba experimentando en Oklahoma. Muy bien, entonces Vladimir Köppen pensó en hacer una definición entre los diferentes tipos de climas que pueden existir. Y para esto, él estudió la temperatura que estaba en el lugar, así como la cantidad de lluvia que tenía ese lugar. No es la misma lluvia que tenemos aquí en la laguna a la que tienen en Cancún. En Cancún se encuentra una precipitación más grande que la que tenemos aquí. Aquí llueve muy pocas veces al año, casi todo concentrado en el mes de septiembre. Muy bien. Entonces, gracias al estudio de la temperatura y la precipitación de las zonas, él pudo definir 5 grandes zonas a partir de los grados de latitud de la Tierra. Es decir, latitud de norte a sur. Él estudió que desde el Ecuador a los polos empezaron a existir una especie de climas por regiones. Estos climas son los climas cálidos, los climas secos, los climas templados, los climas fríos y los climas polares. Vamos a ver un poquito la calidad de cada uno, pero pues por el puro nombre, ustedes pueden imaginarse cómo son. En los climas cálidos tenemos una mayor concentración de temperatura y agua. Es decir, por ejemplo, piensen en Cancún y en todas esas regiones ecuatoriales. En los climas secos tenemos poca presencia de agua, pero alto nivel de temperatura. Piensen en la región lagunera. Aquí tenemos climas que llegan a ser muy calientes durante el verano, incluso durante el invierno tenemos climas cálidos y cae poca lluvia. Los climas templados es un nivel como de balance entre los dos. Tienen climas que no son ni muy fríos ni muy calientes y tienen una cantidad de agua regular que les permite nada más que les permite cultivo de agricultura y así como ganadería. Los climas fríos pueden tener todavía mucha presencia de precipitación, es decir, de agua, pero la temperatura es baja durante casi todo el año. Piensen aquí en Canadá o en el norte de Estados Unidos. Finalmente, los climas polares son aquellos que prácticamente no tienen precipitación, es decir, casi no tienen lluvias, y si tienen lluvias, están congeladas en forma de nieve, y en estos tienen temperaturas muy, muy, muy bajas. Es por eso, esto lo encontramos en el Polo Norte, así como en el Polo Sur. Muy bien, aquí tenemos un mapita para que puedan ver, imaginarse ustedes. Como les decía, el clima tropical se encuentra cerca del Ecuador. El subtropical lo encontramos en los trópicos de Cáncer y Capricornio. Aquí encontramos los desérticos y subtropicales, mediterráneos, etcétera. Después tenemos las latitudes medias, que es donde podemos encontrar la estepa. Y finalmente tenemos la región polar, latitudes medias y la región polar, que es donde encontramos la tundra y los hielos perpetuos. La tundra ya la revisamos en clase y pues los hielos perpetuos, como su nombre lo dice, son lugares en los que los hielos jamás se derriten durante todo el año. Muy bien. Ahora, ya les había mencionado también alguna vez que México es uno de los pocos países megadiversos del planeta. ¿A qué nos referimos con este concepto? Bueno, a que en México tenemos mucha diversidad de vida, ya sea flora o fauna, así como también climas. Por lo tanto, Enriqueta García Amaro tuvo un problema. Ella era una geógrafa mexicana. Al momento de estudiar el sistema de Köppen se da cuenta de que no es tan exacto para México. Es decir, ya vimos aquí, nada más tenemos 5 tipos de climas. Obviamente el sistema de Köppen más adelante también
es revisado por el mismo Köppen y un asociado de él para poder hacer subclimas, es decir, combinación entre estos dos climas, por ejemplo, entre los templados y los secos, entre los fríos y los polares, entre los cálidos y los secos, para generar más climas, pero estos son los principales. En México, en el caso de México, Enriqueta se encuentra con el mismo problema, que no es tan fácil utilizar esas 5 definiciones para poder definir un lugar. Es decir, no tenemos un clima tan seco como en el desierto, aquí en la laguna, pero ciertamente es un clima seco. Entonces, gracias a que ninguna clasificación era tan específica como para describir la gran biodiversidad de México, ella altera y estudia el sistema de Köppen para generar un sistema que pueda definir a México de mejor manera. En la página 144 ustedes pueden encontrar cómo ella pudo definir los climas de México. Los climas, como hemos estado estudiando, están condicionados por diferentes factores, como la altitud, la latitud, la circulación del aire, la distribución del agua y de la tierra. En México, pues tenemos una distribución de tierra, que es el continente, y la distribución de agua es que tenemos 2 océanos a los lados, que permiten la existencia de muchos ríos y lagos en el continente. Tenemos ciertamente mucha latitud, porque pues abarcamos mucho de norte a sur, y también tenemos mucha longitud, abarcamos también mucho de este a oeste. Y la altitud es una de las características principales de México, porque México se encuentra en un nivel ecuatorial. Miren, aquí en el mapa lo podemos ver. Estamos a la altura desde el Ecuador y del Trópico de Cáncer. Y dirán ustedes, bueno, África también tiene esa misma definición. ¿Por qué África no es tan megadiverso como México? Bueno, eso se debe a que en México tenemos muchas variaciones en la altitud. O sea, encontramos valles, que es el Valle de México por esta zona más o menos, y la presencia de la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental. Es decir, tenemos muchísimas más montañas y sistemas montañosos de los que tiene África. Por eso es que en México existe la gran variación del clima, por estos factores que ustedes vieron aquí, que permiten esta biodiversidad. Muy bien, chicos, pues aquí termina la clase del día de hoy. Lo importante es que recuerden, vamos a hacer un repaso rápido, los conceptos básicos, es decir, que sepan decirme cuál es la diferencia entre clima y el estado del tiempo. Quiero que me puedan decir cuáles son los elementos del clima, que son humedad, temperatura, presión atmosférica, dirección y fuerza de los vientos y cantidad de nubes, así como la manera de medirlas. Ya vimos que la humedad se mide en gramos sobre metro cuadrado, que la temperatura se mide en Celsius, Fahrenheit o Kelvin, que la cantidad de nubes se mide por esta escala en octavos, es decir, el cielo se divide en 8 partes, como ya les había dicho, que la presión atmosférica se divide en pascales y que la dirección y la fuerza de los vientos se mide en kilómetros por hora. También tenemos que los factores del clima, es decir, las cosas que condicionan al clima de una región es la latitud, la longitud, la altitud, las corrientes oceánicas, la distribución tierra-océano, la circulación atmosférica global, la orografía y el albedeo. Así como también quiero que ustedes recuerden los 5 tipos de climas que diseñó Köppen, que son los cálidos, secos, templados, fríos y polares. No vamos a hablar sobre los subtemas porque son demasiados subclimas y no necesitan ustedes aprenderse la complejidad. Solamente sepan que estos son los 5 principales. Y con eso sería todo. Tomen por favor apuntes de eso. Y para mañana, de tarea, van a tener que conseguirme un mapa de México con división política. Es decir, que salgan los estados. Ya sea que lo compren en una papelería, ya sea que lo saquen de internet, ya sea que ustedes mismos lo calquen desde su computadora, tablet o celular. Solamente que mañana quiero que tengan ese mapa en blanco pegado en su cuaderno. Por favor. Muy bien, jóvenes, que tengan buen día.